Bienvenidos a este análisis sobre el papel de la creatividad y la evaluación en la educación artística en China, con un enfoque específico en las expectativas del estudiantado en Hong Kong. Mi nombre es Edith Celi Pérez y les estaré acompañando en el resto del video. Se basa en el estudio titulado Creatividad y evaluación en la educación artística china, perspectivas del estudiantado en Hong Kong. Una investigación que analiza cómo se integra la creatividad y la evaluación en las aulas de música y artes visuales. Acompáñenos a lo largo de este recorrido por los hallazgos y reflexiones más relevantes del estudio. Desde principios de la década de 1990, China ha intentado equilibrar su enfoque tradicional en evaluaciones estandarizadas con nuevas formas de pensamiento crítico y creativo. Esta transición es particularmente importante en la educación artística, donde la creatividad debería estar al centro del proceso educativo. En este contexto, Hong Kong presenta un caso único. Su sistema educativo, aunque influenciado por valores confusionados y políticas centralizadas, ha experimentado reformas curriculares que promueven la creatividad, impulsadas por organismos como el Consejo de Desarrollo de las Artes de Hong Kong. El objetivo principal del estudio fue explorar cómo el alumnado de escuelas públicas perciben las prácticas de evaluación en las asignaturas de música y artes visuales y qué lugar ocupa la creatividad en estos procesos. La pregunta clave es: ¿cómo impactan los métodos de evaluación en el desarrollo creativo del estudiantado? Ahora hablaré sobre la metodología empleada en este artículo. El estudio se llevó a cabo mediante una encuesta aplicada a docentes y estudiantes de música y artes visuales de escuelas primarias y secundarias públicas de Hong Kong. La muestra incluyó estudiantes de ambos niveles y disciplinas, permitiendo comparar las prácticas y percepciones en cada caso. Se recopilaron datos sobre los tipos de evaluación usados, como pruebas escritas, presentaciones, portafolios, observaciones, entre otros, y sobre cómo los estudiantes valoran estas prácticas. Además, se indagó cuánto tiempo dedican a prepararse para las evaluaciones y en qué actividades sienten mayor confianza, y si perciben si estas actividades promueven el pensamiento creativo. Esta metodología cuantitativa fue complementada por datos cualitativos extraídos de los comentarios de los estudiantes y docentes, que ofrecen una comprensión más rica de la experiencia educativa en las artes. Para abordar esta cuestión se diseñó una encuesta aplicada a estudiantes de primaria y secundaria en escuelas públicas de Hong Kong. La investigación abarcó tanto la asignatura de música como la de artes visuales, permitiendo una comparación entre disciplinas. Las preguntas del cuestionario buscaban identificar, primero, los tipos de evaluación utilizados por los docentes. Segundo, las actividades creativas incluidas en clase. Tercero, el grado de comparación del alumnado para cada tipo de evaluación. Y por último, las percepciones sobre la utilidad y efectividad de dichos métodos evaluativos. Se retomaron también datos de estudio que se hicieron hacia el año 2005, lo que permitió establecer tendencias con base en una muestra amplia y confiable.
Los resultados revelaron diferencias significativas entre música y artes visuales, tanto en prácticas de evaluación como en experiencias estudiantiles. En la relación con los tipos de evaluación por disciplinas, el estudio pudo determinar que en música los métodos más comunes fueron las presentaciones individuales de canto o instrumento, la apreciación auditiva y los exámenes escritos. En contraste, en artes visuales se destacan las actividades creativas como la creación de obras originales y la elaboración de portafolios, mientras que las pruebas escritas son poco menos frecuentes. En cuanto a la evaluación, la mayoría de los estudiantes de ambas disciplinas se prepararon con un lapso de tiempo bastante corto, de 1 a 3 días. Sin embargo, el doble de los estudiantes de artes visuales indicó no prepararse para las pruebas o quizzes, lo que sugiere una menor presión evaluativa o una menor valoración de ese formato. Los estudiantes de música se sienten más seguros al ser evaluados mediante presentaciones de canto o instrumento y consideran estas pruebas como las más importantes. Por otro lado, los estudiantes de artes visuales expresan mayor confianza en las actividades creativas, a las que también otorgan la mayor importancia. En ambos casos, los exámenes escritos tienen un lugar secundario, pero en música aún mantienen un peso relevante. Los estudiantes de música relacionaron las pruebas prácticas con la comprensión de sus capacidades, pero no vieron en los exámenes escritos una oportunidad para el desarrollo activo. Por su parte, los estudiantes de artes visuales valoraron las actividades creativas y portafolios por su capacidad para involucrarlos activamente, recibir retroalimentación y reconocer sus propios logros. En ambos grupos indicaron que preparaban sus evaluaciones con poca antelación, generalmente 3 días o menos. Sin embargo, un mayor número de estudiantes de artes visuales confesó no prepararse para las pruebas escritas, lo que sugiere una menor relevancia atribuida a este tipo de evaluación en esa disciplina. En la educación primaria, en música, los métodos de evaluación más frecuentes fueron los exámenes de canto o instrumento y las pruebas escritas. Sin embargo, solo el 6.5% del alumnado de música reportó haber aprendido a pensar creativamente. En contraste, en artes visuales, el 53% del estudiantado afirmó haber desarrollado pensamiento creativo, destacando las actividades creativas como las más valiosas para su aprendizaje. En la educación secundaria, en música, las actividades más frecuentes fueron la apreciación musical y la teoría e historia de la música. Las evaluaciones más frecuentes siguieron siendo de tipo práctico, como la interpretación individual. Solo un 29% de los estudiantes reportaron haber participado en actividades creativas. Por el contrario, en artes visuales, el 93% del alumnado confirmó que las actividades creativas, como la creación de obras artísticas, eran parte regular de su clase. También se valoró positivamente la apreciación del arte. En nivel primario, solo el 6.5% de los estudiantes de música
dijo haber aprendido pensamiento creativo en comparación con el 53% de los estudiantes de artes visuales. Esta diferencia se amplía en secundaria. El 93% de los estudiantes de artes visuales afirman participar en actividades creativas frente a un 29% que lo hizo en música. Los resultados evidencian una brecha considerable en cómo se concibe e implementan las prácticas de evaluación entre las dos disciplinas. Por un lado, la música sigue centrada en habilidades técnicas como un modelo de evaluación que prioriza el desempeño individual y los conocimientos teóricos. Esto ha resultado en una baja percepción del desarrollo del pensamiento creativo en esta materia. Por otro lado, las artes visuales adoptan un enfoque mucho más creativo y participativo. Las actividades prácticas y el trabajo de portafolio no solo dominan el currículo, sino que también son valoradas por el estudiantado como la experiencia más significativa de su aprendizaje. Esto sugiere que la reforma educativa de Hong Kong, si bien ha tenido impacto, no ha logrado consolidar la creatividad como eje central en todas las áreas artísticas. La música en particular parece estar rezagada en este aspecto. Además, se destaca que los estudiantes de música no asocian el trabajo grupal como el desarrollo del pensamiento creativo, a diferencia de lo que se espera en un entorno educativo orientado al aprendizaje activo y cooperativo. También es importante considerar el entorno educativo. La presión por lograr buenos resultados en evaluaciones estandarizadas limita el margen de experimentar y asimilar riesgos creativos, especialmente en música. El estudio concluye que, aunque la reforma educativa de Hong Kong ha sentado las bases para fomentar la creatividad, su implementación ha sido desigual. La educación artística sigue enfrentando retos importantes, especialmente en música, donde las prácticas evaluativas tienden a restringir la creatividad. Se requiere una revisión profunda de las estrategias pedagógicas y los métodos de evaluación en la enseñanza musical. Los educadores deben asimilar un rol más activo en la incorporación de enfoques flexibles que promuevan la experimentación, el trabajo colaborativo y la exploración creativa. Asimismo, es importante fortalecer la formación docente, tanto inicial como continua, para asegurar que el profesorado esté preparado para fomentar el pensamiento creativo en el aula. Finalmente, se hace un llamado a seguir investigando en este campo. Es necesario explorar nuevas formas de evidencia de aprendizaje en las artes, así como comprender mejor cómo los estudiantes y docentes entienden la creatividad. Ahora veremos algunas reflexiones. Una de ellas es el diagnóstico de la brecha entre el currículo y la práctica. El estudio ofrece una mirada clara sobre cómo, pese a las reformas curriculares orientadas al fomento de la creatividad, las prácticas docentes siguen siendo arraigadas a modelos tradicionales
especialmente en la educación musical. Esta desconexión evidencia que el cambio curricular no garantiza automáticamente un cambio en el aula. Como segunda reflexión, hablaremos del rol protagónico del estudiantado. Un aporte notable del estudio es que prioriza la voz del estudiantado como fuente principal del análisis. Esto no solo enriquece la comprensión de las prácticas educativas desde quienes las viven, sino que también revela la necesidad de incorporar mecanismos sistemáticos de retroalimentación estudiantil en la mejora continua de la enseñanza artística. Como tercera reflexión, podríamos hablar de las diferencias disciplinarias significativas. La comparación entre la música y artes visuales permite identificar cómo cada disciplina enfrenta retos particulares. Mientras que la música parece más influenciada por estructuras jerárquicas y objetivos de competencias técnicas, las artes visuales han incorporado mejor los principios de participación y exploración creativa. Como cuarta reflexión, hablaremos de las limitaciones que merecen mayor profundización. Aunque el estudio es sólido en términos cuantitativos, habría sido interesante complementarlos con métodos cualitativos como entrevistas o grupos focales. Esto podría haber arrojado una comprensión más profunda sobre los significados que los estudiantes atribuyen a la creatividad y a la evaluación. También es importante hablar de las implicaciones para la formación docente. Los hallazgos apuntan a una urgencia formativa. Los docentes de artes, particularmente los de música, necesitan apoyo profesional para rediseñar estrategias pedagógicas y evaluativas más alineadas en el desarrollo del pensamiento creativo. Es decir, que no basta con que el currículo promueva la creatividad, también debe hacerlo la práctica docente. Por último, hacer un llamado a repensar la evaluación en las artes. El estudio invita a reimaginar la evaluación en las disciplinas artísticas, no solo como una forma de medición, sino como una herramienta para el crecimiento personal, la expresión y la exploración estética. Evaluar en las artes debería ir más allá de juzgar productos e incluir procesos, reflexiones críticas y diálogos creativos.